San Antonio de Padua, el doctor evangélico, nació en Lisboa, entonces Reino de Portugal, un 15 de agosto de 1195. Su familia era muy rica, y deseaba que San Antonio prosiguiera ese camino, pero él, en cambio, deseaba seguir a Jesucristo. Su vida de infancia la vivió con normalidad, pero en su corazón la idea de Dios se iba forjando con amor. Entonces, en el año de 1210, cuando él tenía 15 años, decide ingresar con los canónigos regulares de San Agustín, que era un monasterio a las afueras de la ciudad de Lisboa. San Antonio de Padua fue puesto a prueba durante un año, en el cual mostró prendas heroicas de humildad, servicio y obediencia, que hizo que sus superiores vieran en él a una persona excepcional. Terminando el año de servicio, fue admitido, llegando con el tiempo a ser sacerdote, viviendo su vida buscando la santidad. Pero como había adquirido fama de excelente virtud, las personas de la ciudad lo visitaban. San Antonio lo recibía con educación, pero en el fondo, él deseaba entregarse por entero a Dios. Y a los 2 años de haber sido ordenado, decidió pedir permiso a su superior, pues quería dar frutos en un lugar más tranquilo. Al principio hubo rechazo por parte de sus superiores para esta petición, pero más adelante le fue otorgado el permiso, y se dirigió al convento de Santa Cruz de Coimbra para irse a morar a un lugar propicio al encuentro con Dios, desde la sencillez y la soledad. En el convento destacó por sus servicios más humildes, ya sea limpiar el piso o los platos. En el año de 1217 llegaron a la ciudad de Coimbra los frailes franciscanos que despertaron en la población y en San Antonio la novedad de ver a santos varones dedicados a la pobreza, que llevaban ropas humildes, que proclamaban con la humildad la grandeza del Evangelio. San Antonio comenzó a platicar con ellos, y poco a poco entendió que ese era el estilo de vida que él tanto deseaba en su corazón. Pasó el tiempo, y un día llegaron al convento las reliquias de 5 frailes menores martirizados en Marruecos. Fue en ese momento que decidió cambiar los hábitos para hacerse franciscano. Después pidió permiso a los superiores, y una vez concluidos los trámites, los franciscanos fueron al convento de la Santa Cruz, y ahí mismo San Antonio cambió los hábitos de San Agustín por los de San Francisco. El deseo del martirio fue uno de los alicientes más poderosos por los cuales él decidió ser franciscano. Entonces, al poco tiempo, pidió permiso a sus superiores franciscanos para enlistarse para ir a Marruecos, que al conseguirlo, decidió ir a Portugal para embarcarse hacia Marruecos. En el convento de Lisboa se encontró con Felipe Castellano, otro religioso franciscano que deseaba lo mismo que él. Esto los unió en amistad, y juntos partieron luego a Marruecos. Al desembarcar, su corazón e ímpetu se encontraban en plenitud, pues deseaba predicar a Jesucristo, y si era designio divino, dar la vida por amor al predicar a los musulmanes. Pero los caminos de Dios son diferentes a los deseos humanos, pues San Antonio enfermó fuertemente, a tal grado que lo postró en cama. Fue tan dura la enfermedad que decidió regresar a Portugal a tratar de reponer fuerzas, pensando que habría mejores tiempos en el futuro para predicar el Evangelio. Una vez que sintió un poco de mejoría, decidió retornar a su patria. Pero en el camino una tormenta atacó su barco, de tal manera que dejó a la nave a la deriva por varios días. Una vez recuperaron la estabilidad, terminaron llegando a las costas de Sicilia, en Italia. San Antonio llegó a Mesina, en donde se enteró que San Francisco había convocado a un capítulo general en vísperas del Pentecostés del año de 1221, comprobando así que la voluntad de Dios y sus designios son perfectos. Decidieron el hermano Felipe y él embarcarse para Italia, llegando al capítulo, pero San Antonio todavía estaba enfermo. En esa reunión, los franciscanos se fortalecieron espiritualmente.
Transitando el capítulo, San Antonio fue designado por sus superiores a la comunidad de Emilia, decidiendo vivir en el emeritorio del Monte de San Pablo, un lugar excelente para él, pues deseaba retirarse de la contemplación, ayudado por el silencio y la soledad, comiendo pan y agua y fortificando con penitencia el espíritu. San Antonio se dedicó como de costumbre a los servicios más humildes, como lavar platos o limpiar el convento, y en esto pasó su vida, hasta que un día fue enviado a la ciudad de Forlivio. Al llegar, unos días después, coincidió que un prelado de la Orden de Santo Domingo, al ver tantos religiosos, juzgó conveniente que alguno de ellos predicara la palabra de Dios. Los franciscanos humildes se vieron en aprietos, pues no estaban preparados, y uno a uno se fueron excusando, quedando la responsabilidad en el más sencillo, es decir, San Antonio, el cual obedeció, y una vez que comenzó a predicar, brotaron de su corazón tan bellas palabras, llenas de sabiduría, empleando las Sagradas Escrituras con una maestría, llenando de ejemplos sus prédicas, moviendo corazones con razones salvíficas, que dejaron sorprendidos a sus oyentes, a tal grado que ni los mismos franciscanos que convivían con él podían creerlo. Pues como San Antonio mostró tanta humildad con sus hermanos, estos le tenían como un ser sin muchos atributos. Pasando el sermón, fue ampliamente felicitado, y de inmediato se esparció el rumor de la capacidad de elocuencia del santo, que llegó a los oídos de San Francisco, el cual se emocionó mucho, pues comenzó a ver frutos en el vergel franciscano. Dio gracias a Dios, y después le mandó la orden de que fuera a Vercelli para ser oyente del abad Ambrosio, que en esos tiempos era uno de los más versados en los estudios de las divinas letras. El abad lo recibió, pero al poco tiempo descubrió la calidad del discípulo, al grado tal que los papeles se invirtieron, y el abad consultaba a San Antonio sobre ciertos temas difíciles. No duró ni un año, cuando el abad Ambrosio, con orgullo le dijo que él se encontraba listo para predicar y llevar la palabra de Dios a los demás. Al enterarse San Francisco de la buena nueva, le ordenó a San Antonio el predicar a las provincias de Francia e Italia, a lo cual le mandó una carta en la que le dijo: «A mi carísimo hermano Fray Antonio, yo, Fray Francisco, salud en Cristo. Pláceme que enseñes a los frailes la santa teología, mas de tal manera sea que ni en ti ni en ellos la ocupación del estudio apague el espíritu de la santa oración, como lo deseo vehementemente, y en la regla que profesamos se contiene. Quedamos en acuerdo». Las crónicas describen a San Antonio como un predicador elocuente, venerable y respetuoso, de rostro agradable, algo pálido por las continuas penitencias. Su voz era corpulenta, clara y sonora, con ademanes tranquilos, muy inteligente, y con una predicación que no caía en el enfado, ni caía en los recursos de exageración retórica, y que se ayudaba con la palabra de Dios, pues conocía muy bien la Biblia. Tal fue su fuerza oratoria, que llegó a predicar ante el Papa Gregorio IX, dejando a los cardenales muy sorprendidos por la capacidad de prédica de San Antonio. Tan así fue que el Papa lo llamó Arca del Testamento. Su apostolado fue dando frutos, realizando conversiones, moviendo corazones, corrigiendo vicios, acercando a Dios a los que estaban retirados, curando enfermedades, callando a los incrédulos, acercando a Dios a los hijos descarriados. Tal era su prédica, que muchas veces los templos eran insuficientes para contener las multitudes que se juntaban alrededor suyo para poderle oírle predicar. Realizó numerosos milagros por gracia de Dios, como sucedió en Rimini, en el cual un hereje llamado Ubaldo, que no creía que en la Eucaristía se encontraba Jesucristo, comenzó a debatir con San Antonio. El hereje, aunque era muy versado, no encontró manera de vencer la sabiduría de San Antonio.
Entonces Guialdo, al verse acorralado, le lanzó un reto, y le dijo que iba a encerrar 3 días a una mula que tenía sin darle comida ni agua, al término de los cuales, Guialdo le dijo: «Tú traes el Santísimo, yo por mi parte le ofreceré agua y comida. Si la mula lo rechaza y le rinde una reverencia a la Eucaristía, entonces creeré». San Antonio aceptó el reto, y por lo cual duró varios días en oración ante el Santísimo y haciendo penitencia, pidiéndole a Dios el milagro para la conversión de los infieles. Pasó el tiempo y la gente se reunió en la multitud para ver el proceder del animal. San Antonio se dirigió con solemnidad y respeto, pues llevaba a Dios en sus manos. Por su parte, el hereje llevaba agua y comida muy suculenta para su mula. Una vez reunidos, Guialdo comenzó a ofrecer la comida y el agua al animal. Pero entonces San Antonio le exhortó a la mula para que reconociera y hiciera una reverencia a la Santa Eucaristía, pues se encontraba Dios presente. Ante la sorpresa de muchos, la mula se hincó y realizó una diligente reverencia a la Eucaristía, dejando a los herejes humillados y sorprendidos, y también corregidos, convirtiéndose el hereje Guialdo en un ejemplar cristiano a partir de ese día. San Antonio daba ejemplos admirables, como la ocasión en Arimino, Francia, en el cual comenzó a predicar, pero un hereje muy poderoso llamado Bonivillo, el cual, cuando el santo comenzó a predicar, éste le comenzó a discutir sin lógica, y muchos otros herejes no querían oír al santo predicar, por lo cual querían boicotearlo. San Antonio molesto se alejó de ahí, se dirigió al mar, y comenzó a predicar a los peces, los cuales salieron en buen número a la superficie, dejando a todos admirados por el prodigio que realizaba. Y como estos hubo muchos otros milagros, que movieron multitudes de gentes, que una vez que conocieron a San Antonio, ya no fueron los mismos de antes. San Antonio llevó una vida muy activa, pero las penitencias, ayunos y mortificaciones debilitaron en demasía su cuerpo. Tan así fue, que una vez, mientras comía con otros 2 hermanos franciscanos, San Antonio se desmayó, y al volver en sí, presintió su partida, y le dijo a Fray Lucas que lo acompañaba, que quería ser enterrado en Padua. Los hermanos lo subieron a un carro de madera, llevándolo al eremitorio de Arcella, a las afueras de Padua, llegando casi moribundo. Ahí pidió los santos sacramentos, recibió la santa unción, diciendo los salmos penitenciales, a los cuales los otros religiosos lo acompañaban con igual oración, cantando al final el himno a la Virgen, oh gloriosa Domina. Después de esto, San Antonio quedó muy tranquilo, fijando la vista a lo alto. Estaba tan atento que un religioso le preguntó el motivo de su mirada, a lo cual San Antonio dijo: «Veo los cielos abiertos, y a nuestro Señor Jesucristo, y a la gloriosa Virgen María, acompañada por los coros de los ángeles, que me llaman, pues me están esperando». Después San Antonio les impulsó una breve y fervorosa prédica, exhortándolos a la paz y a la unión fraternal, y a la observancia de la santa regla. Después de esto cruzó los brazos e ingresó al corazón de Dios el viernes 13 de junio del año del Señor de 1231, con una paz y tranquilidad como si estuviera dormido, tomando su piel un color natural y vivo, muy ajeno al tono ganado con las penitencias que hacía. Venerado de inmediato, su cuerpo, después de muchas vicisitudes, fue llevado al convento de Santa María, en donde fue enterrado con mucha solemnidad. De inmediato mucha gente iba a visitar la tumba, pues le pedían que fuera intercesor ante Dios en sus necesidades. Tan fuerte fue la devoción popular, que el Papa Gregorio IX canonizó a San Antonio el 1 de junio del año de 1232, es decir, en menos de un año. Todo un récord. San Antonio es un santo muy popular,
que ha obrado por su intercesión muchos prodigios y milagros, pues su vida fue una entrega total a Dios, viviendo con amor la intensidad de sus nobles deseos, amando de verdad y entregándose con totalidad a la voluntad de Dios. Ejemplo perfecto para nosotros de que sí se puede alcanzar la santidad si realmente queremos buscarla. San Antonio de Padua, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Que la luz de la palabra divina ilumine nuestra alma para ser dóciles a la voluntad de Dios y fieles en la adversidad. Así sea. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. Ánimo.